Buenas tardes con todos y todas. Qué bueno tenerles más en un nuevo webinar al lado de nuestro querido Mauricio Hidalgo. Esta vez vamos a seguir aprendiendo cómo ser docentes líderes, cómo liderar este espacio virtual que ahora vamos a tener que adaptar para seguir dando nuestra enseñanza a estos niños, jóvenes y que estamos cada vez más cerca de empezar un nuevo año lectivo. Es por ello que nosotros como Poliestudios queremos darles todas las herramientas para que ustedes puedan generar ese conocimiento de la mejor manera. Hemos aprendido con Mauricio acerca de cómo liderar mi vida. Gracias a esto pudimos tener consejos prácticos para saber cómo conseguir una educación virtual de altura. Hoy vamos a aprender cómo liderar mi entorno. Vamos a poner mucha atención para que todo este conocimiento pueda ser asimilado y podamos irlo desarrollando en nuestra profesión diariamente. No se olviden que en la siguiente capacitación vamos a estar hablando de liderar mi tiempo y finalmente vamos a aprender cómo proyectar hacia otros el liderazgo y la calidad educativa virtual. Es importante recordarles que al finalizar estos 4 webinars, ustedes pueden certificarse. Poliestudios les otorga una certificación por 40 horas académicas, la misma que pueden utilizar para sus ascensos profesionales, concurso de merecimiento del Ministerio de Educación y, claro, para su crecimiento personal, profesional y social. Para el pago de esta certificación por 40 horas académicas, pueden hacerlo a través de la cuenta corriente 0200 52 35 711 a nombre de Formación Continua Poliestudios for Polinet S.A. El número de RUC 179 274 174 2001. No se olviden que el depósito para la certificación por 40 horas es de $20 o si prefieren una certificación diaria por 4 horas académicas, un valor de $5. Les recuerdo la metodología de trabajo de todos nuestros webinars. En primer lugar, debes dejar una recomendación en nuestra fanpage Formación Continua Poliestudios. Debes escribir 3 comentarios durante la videoconferencia. Estos comentarios deben ir resumiendo lo que vas aprendiendo a lo largo de la conferencia con Mauricio y además estos comentarios nos van a servir como constancia de tu asistencia. Lo más importante, comparte este webinar con un grupo de amigos para que podamos seguir creciendo nuestra comunidad virtual y haciendo que este conocimiento llegue a más personas, a más docentes, a más lugares. No les canso más, démosle paso a Mauricio para que él pueda seguir con esta hermosa exposición del día de hoy. Mauricio, adelante. ¿Puedes encender tu cámara y tu micrófono, por favor? Mauricio. Me parece que Mauricio está teniendo un poquito de problemas. Vamos a esperarle unos minutitos a ver qué pasó. Veamos, ahora me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Ahí está muy bien, Mauricio. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Muchísimas gracias, Fernanda, Berito. Gracias a todo el equipo de Poliestudios que generan estos espacios de aprendizaje. Wow, son aprendizajes que sin duda cada una de las personas que lo reciben le encuentran mucho valor, no solamente para el crecimiento personal, para el crecimiento profesional, que es una de las metas inmediatas, sino precisamente para poder generar crecimiento también hacia nuestro entorno. Y precisamente la sesión de hoy tiene que ver con las estrategias o las leyes para liderar mi entorno. En un momento estaremos ya compartiendo pantalla. De acuerdo. ¿Me pueden confirmar si se ve bien la pantalla a través de sus comentarios? Está muy bien, Mauricio, sí se ve. Correcto, correcto. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a empezar. Como les decía, uno de los factores clave dentro del desarrollo del liderazgo
tiene que ver con la atención al entorno, ¿sí? Porque, como veíamos en las leyes de la primera sesión, existe una responsabilidad personal interna, ¿sí? De asumir el control de tu crecimiento, pero también es importante ejercer acción en tu entorno, ¿verdad? Ahora, no es que vamos a cambiar todito el entorno, todo el mundo, porque si no, no sé si el mundo sea mejor con tantos cambios que vaya a haber, pero por lo menos en aquellas acciones que sí están bajo nuestro control. Mientras tanto, qué gusto saludar con cada una de las personas que se están reportando desde diferentes ciudades de nuestro país. Perfecto. A César le saludamos desde Cuenca, muy bien. Y muchas gracias por conectarse hoy. El día de hoy vamos a trabajar exactamente en las siguientes 4 leyes. Ley de consistencia, o también llamada de persistencia. Luego vamos a hablar de una ley específica para el entorno. Luego la ley del diseño y por último una ley del dolor. Así es que le dejé al final a la ley del dolor para generar un poco más de expectativa y pues por supuesto contar siempre, como siempre, con la presencia y el comentario de cada uno de ustedes. Mientras sigo recibiendo reportes desde la provincia de Cañar, genial, desde Ambato, muy bien. Gracias Mónica, gracias Zoila por su reporte, por estar presentes. Perfecto, entonces vamos a empezar, ¿verdad? Porque viene la parte interesante. Así que con todas las personas que estamos listos para aprender el día de hoy, vamos a empezar hablando acerca de la ley de consistencia, que también les decía es la ley de la persistencia, porque tenemos que ser conscientes de algo. El crecimiento no es un evento, no es algo que va a pasar en tal día, en tal hora y una sola vez. Por el contrario, el crecimiento es un proceso que requiere persistencia. Y aquí voy a dividir esta frase en 2 partes. En primer lugar, es un proceso. Y todos nosotros en el crecimiento natural hemos experimentado precisamente ese proceso, ¿sí? ¿En qué momento? Desde el momento de la concepción, ¿sí? Nuestros cuerpos físicos tuvieron un proceso de crecimiento durante 9 meses en el vientre de nuestra respectiva madre, ¿sí? Al momento de nacer hubo un proceso de crecimiento donde la proporción de las partes del cuerpo se equilibraba, iba creciendo cada vez, iba aumentando la longitud de los brazos, de los pies, las piernas, todo, ¿verdad? Pero era un proceso, es un proceso que hasta la adolescencia, hasta la juventud, se producía de manera natural y en la parte física, ¿verdad? Y como hablábamos en la sesión anterior, el proceso de crecimiento personal es ya un proceso que necesita ser intencionado, ¿sí? Como veíamos, una de las leyes de la sesión anterior, la ley de la intención. Necesitamos querer crecer, ¿sí? Y por supuesto, ese querer crecer tiene que estar acompañado por la consistencia o persistencia, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con una palabra que a veces como concepto lo requerimos, lo reclamamos en varias ocasiones, ¿sí? Y es acerca de la disciplina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la disciplina es aquello que a ti te va a mantener en movimiento, ¿sí? El crecimiento, como no es espontáneo, el crecimiento personal, como no es espontáneo, va a tener una tendencia hacia la pasividad, hacia las pausas permanentes. Entonces, mantener hábitos y mantener disciplina en esos hábitos de crecimiento es lo que nos va a mantener ese ritmo de crecimiento en constante movimiento, en constante avance, ¿sí? Entonces, la recomendación es fomentar hábitos pequeños, ¿sí? Por ejemplo, dedícale un tiempo a lecturas de crecimiento, ¿sí? Dedícale un tiempo a observar documentales, videos sobre temas de desarrollo personal, temas de crecimiento. Como les comentaba, yo dedico por lo menos 1 hora diaria para lectura, una hora diaria para revisar
videos, material de crecimiento, ¿sí? Obviamente se tiene que planificar el tiempo para no descuidar también las actividades laborales, no descuidar a la familia, que es tu entorno más inmediato, por supuesto, ¿sí? Por sobre todo, valorar cada paso de tu proceso y tener mucha paciencia, ¿sí? Como el crecimiento, como se va a producir en pasos pequeños, muchas veces, al ser pasos pequeños, no se distingue o no se evidencia un crecimiento así, digámoslo así, inmediato o rápido, ¿verdad? Entonces necesitamos desarrollar la virtud de la paciencia. Y algo más que lo voy a explicar con un poco más de detalle en la siguiente diapositiva es cambiar la conciencia de metas por una conciencia de crecimiento. ¿Y por qué les digo que necesito explicar este último punto con un poco más de detalle? Porque todas las personas tenemos algo así como una predisposición casi natural a manejarnos bajo una conciencia de metas. ¿Basada en qué? Basada en la siguiente pregunta. Y muchos de nosotros recordaremos esta pregunta de nuestra niñez o de nuestra adolescencia. ¿Qué quieres ser de grande? ¿Qué quieres ser cuando llegues a la edad adulta? Entonces, es una pregunta que se ha calado en el subconsciente social inclusive y nos lleva o nos empuja a mantener una conciencia de metas. Entonces, por ejemplo, yo de pequeño decía que quiero ser periodista, decía que quiero ser médico. Entonces, bueno, ya algunas de esas opciones se iban desechando a medida que iba encontrando ya hasta que me encontré con mi vocación, con el propósito que tengo yo. Y pero las metas es ya el final del camino, ¿sí? Mientras que la conciencia de crecimiento tiene que ver ya con cada uno con todo el proceso en sí. Por eso, una de las diferencias entre conciencia de meta y conciencia de crecimiento es que la meta se enfoca obviamente en el destino, en el qué quiero llegar a ser, ¿verdad? Pero la conciencia de crecimiento se enfoca en, a ver, quiero llegar a tal punto, quiero llegar desde un punto A hacia un punto B, y para recorrer todo ese camino, tengo que hacer los siguientes pasos, ¿sí? Entonces te concentras en el viaje, porque si no, es mucho más fácil explicarlo con el ejemplo de cuando nosotros hacemos un viaje por paseo, por turismo, ¿verdad? ¿Necesitamos tener en cuenta el destino? Sí, por supuesto, para no equivocarnos del camino, pero necesitamos también ir identificando cada parte, cada paso del camino. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para evitar un bache si estamos caminando, por ejemplo, para evitar algún obstáculo o superar algún obstáculo si estamos caminando, ¿verdad? Si el recorrido se hace a pie, ¿sí? Entonces necesitamos concentrarnos en el viaje. Esa es la primera diferencia. Luego, la conciencia de meta tiene un carácter motivacional, ¿sí? Entonces dices, yo quiero tener una casa de 200 metros cuadrados, que tenga piscina, que tenga jacuzzi, te motiva, ¿sí? Te motiva y eso es bueno, pero no es lo único. Mantenernos motivados es importante, ¿por qué? Porque nos permite arrancar, empezar el camino, pero la mentalidad de crecimiento, la conciencia de crecimiento nos mantiene constantemente caminando, ¿sí? Por eso la diferencia es que mientras la meta te motiva, la conciencia de crecimiento te ayuda a madurar y te ayuda a madurar a ti y también a otras personas, ¿sí? Otras personas quienes están viendo tu ejemplo, ¿verdad? Luego, otra diferencia es que la conciencia de meta es estacional, es decir, planteas tu meta y puedes regresar a una zona de confort. Por eso es estacional. Sin embargo, la conciencia de crecimiento es algo que te impulsa a mantenerte precisamente en movimiento durante toda tu vida. O hasta que quieras tomar la decisión de dejar de crecer, lo cual
muy excepcional, ¿verdad? Sin embargo, nos mantenemos en camino. Plantearse metas te reta, plantearse un crecimiento o enfocarte al crecimiento te cambia, ¿verdad? La siguiente, la conciencia de meta se acaba cuando consigues esas metas, pero la conciencia de crecimiento se mantiene en ese progreso. La conciencia de meta necesita del crecimiento, y esto no se produce en sentido contrario. La conciencia de crecimiento te obliga a asumir, a adquirir la responsabilidad por crecer. La conciencia de meta aprende de los errores, la conciencia de crecimiento aprende antes de los errores. Y la otra diferencia depende de trabajar duro en la conciencia de metas y depende de tu consistencia en el crecimiento. Bien, en esta parte, cuando hablamos de la ley de tu entorno, necesitamos tomar la siguiente verdad. El desarrollo personal prospera en entornos propicios. La imagen que he puesto para representar esta idea es muy reveladora, ¿sí? A pesar que a esa flor de pronto tuvo que luchar, sacrificarse demasiado para lograr crecer en un entorno no apto, ¿sí? Para esta flor hubiera sido mucho más fácil crecer en un entorno de tierra fértil, de pronto un entorno con otras flores de su misma especie, tal vez, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos cuidar nuestro entorno, pero por sobre todo observar nuestro entorno. Y esa es una de las habilidades o de las características que se necesita desarrollar primero en nuestra parte personal, ¿sí? Para poderlo también desarrollar en otras personas, en nuestros estudiantes, en nuestra familia, etc. Y es la observación, ¿sí? Observa todo tu entorno, qué es lo que está pasando. John Maxwell que es uno de los autores más reconocidos acerca de temas de liderazgo, nos regala estas dos frases que le voy a compartir. En primer lugar, si siempre eres el primero de tu clase, estás en la clase equivocada, ¿sí? Es decir, cuando estás creciendo, cuando estás viendo que tienes constantes éxitos, ten cuidado de no estar reduciendo o minimizando tu verdadero potencial, ¿sí? Una de las características del crecimiento es que tu potencial tiene que ser puesto a prueba constantemente, ¿sí? Y esto es muy fácil de explicarlo tomando el ejemplo de aquellas personas que tienen la costumbre, tienen el hábito de asistir a un gimnasio. Por ejemplo, cuando yo empecé a asistir a gimnasio hace tiempo, yo me acuerdo que levantaba 10 kilos, pero así con un esfuerzo tremendo, enorme, los primeros días. Luego, poco a poco íbamos aumentando el peso, ¿sí? Y luego ya levantaba 80 kilos, 90 kilos, casi sin ningún problema. Pero el crecimiento, el estarse esforzando constantemente, el autodesafiarse constantemente, te va a permitir crecer. Y como les decía, hay dos frases. La segunda frase es, las personas a tu alrededor no quieren que tú cambies, pero no es que no quieren por envidia, no es que no quieren por celos ni por actitudes negativas, o por lo menos no siempre. Uno de los motivos por el que las personas a tu alrededor se van a sorprender o se van a incomodar por tu crecimiento es porque están acostumbrados, y toma en cuenta esta palabra, acostumbrados a verte en una zona de confort y a verse ellos en una zona de confort. Y como todos sabemos, la capacidad o el potencial de crecimiento en la zona de confort es nulo, es prácticamente cero. ¿De acuerdo? Entonces las personas, cuando ven que tú empiezas a cambiar, y es algo que lo hemos vivido en mi familia también,
cuando las personas ven que tú empiezas a crecer, que tú empiezas a cambiar, que tú empiezas a desarrollarte, te dicen, wow, Mauricio, ¿cómo has cambiado? Ya no eres el que eras antes. Entonces, trato de tomarlo siempre como un cumplido, ¿sí? Porque si no eres lo que eras antes, significa que antes no tenía el potencial que ahora tengo, entonces significa que he crecido, ¿sí? Y por tanto me da una de las evidencias que estoy avanzando por lo menos en una dirección correcta. Entonces, las personas, tu entorno te va a dar ese diagnóstico. A ver, ¿estás creciendo o no estás creciendo? Y lo importante, ¿vas creciendo para bien o estás cambiando en el sentido equivocado? Por tanto, mucha atención. Este punto es súper interesante. Nosotros, todas las personas, somos el promedio combinado de las 5 personas con quienes nos relacionamos con más frecuencia. Te invito a que este momento tú hagas un recuento de quiénes son las 5 personas con quienes te relacionas con mayor frecuencia. ¿Quiénes son esas 5 personas con quienes tú te relacionas o compartes con mayor frecuencia? ¿Sí? Probablemente algunas de esas 5 personas van a ser familiares directos tuyos. Probablemente una o algunas de esas 5 personas van a estar en tu entorno de trabajo, en tu entorno profesional. ¿De acuerdo? Entonces, pensemos en quiénes son esas personas con quienes tienes más frecuencia o quienes compartes con más frecuencia. Mientras tanto, leo una frase que nos regala Ángel Quispe. Dice, es una frase de Winston Churchill. El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal. Es el coraje para continuar lo que cuenta, ¿sí? El coraje es lo que cuenta si necesitamos continuar. Entonces, demostrar precisamente esa valentía. Gracias, Ángel, por tu valioso comentario. Entonces, si somos el promedio de las 5 personas que nos rodean con más frecuencia, la pregunta clave es, ¿qué características tienen esas 5 personas? ¿Tienen características que nos están permitiendo crecer o que nos están desafiando a crecer? ¿Verdad? Fundamental lo siguiente, consejos para cuidar o mejorar tu entorno. Publica tus metas, ¿sí? Comparte tus sueños, comparte tus metas con aquellas personas a quienes le tienes más confianza, ¿sí? Y observa sus reacciones. Observa sus reacciones. Como te dije, siempre la observación es algo que necesitamos desarrollar. Por supuesto, necesitas enfocarte en el presente y mantenerte siempre caminando hacia adelante, inclusive cuando te critiquen. Ojo que no digo si es que te critican, sino aunque te critiquen. ¿De acuerdo? Porque ninguno de nosotros estamos llamados, ninguno de nosotros tenemos el propósito de cumplir el sueño de otros, aunque a veces acaba pasando. Tu primera responsabilidad son tus sueños, ¿sí? Tu primera responsabilidad son tus sueños. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Vamos a la ley del diseño. En la ley del diseño, justamente lo que hablábamos hace un momento. Si tú no haces tus propios planes, alguien los va a hacer por ti. Alguien te va a imponer sus planes a menos que te vean que tú estás plenamente comprometido con tus planes. ¿Sí? Mientras tanto, agradezco el comentario que nos publica Bella Quiñones, ¿sí? Que nos dice, no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Y es totalmente cierto. Nosotros debemos manejar un estilo de vida, un nivel de vida en que
si nos vamos a preocupar, si vamos a dar prioridad a complacer a las otras personas, nos vamos a olvidar de la persona más importante para cada uno, ¿sí? Que es tú mismo. Entonces, date tú el valor, date tú la prioridad, ¿sí? Bien, mantén una vida que sea sencilla, sí, pero que no necesariamente sea limitada, ¿de acuerdo? Es decir, si tú eres una persona que está ganando su sueldo básico y le alcanza con su sueldo básico, no es que estás, digámoslo así, no estás condenado ni condenada a vivir con sueldo básico toda tu vida, no. Tienes todo el derecho y tienes toda la oportunidad y mereces seguir creciendo, mereces seguir mejorando. ¿De acuerdo? Importante, tu vida no es un ensayo. Por eso necesitamos hacer una planificación seria, ¿sí? Necesitamos hacer una planificación seria, ¿de acuerdo? El desarrollo personal es sistemático y por eso les decía, mientras más definida tengamos nuestra planificación de vida, ¿sí? Más práctico y más fácil va a ser nuestro desarrollo personal. ¿De acuerdo? Unos aportes adicionales en este punto. Permítanme revisar esto. Muy bien. Cuando tú estás planificando tu vida, tú tienes que planificar el aspecto de tiempo, el aspecto de energía, el aspecto de recursos, ¿sí? Tú necesitas tomar siempre eso en cuenta. ¿De acuerdo? Y una recomendación es de desarrollar sistemas, ¿sí? Sistematiza o esquematiza algunos aspectos de tu vida, los que se puedan hacer, ¿verdad? Trata de dejar la menor cantidad de aspectos de tu vida a la improvisación, ¿sí? Réstale todo lo que sea necesario restarle a la improvisación. Mientras más sistemático, mientras más planificada esté tu vida, vas a saber hacia dónde canalizar tus esfuerzos, hacia dónde canalizar tu tiempo, hacia dónde canalizar tus recursos. ¿De acuerdo? Mucho ojo con esto, ¿sí? Y ahora hablemos de la ley del dolor. La ley del dolor. ¿A quién de nosotros nos gusta ir al dentista? ¿Quién de nosotros estamos esperando la próxima cita con el dentista, verdad? Cuando hemos tenido el concepto, digámoslo así, o el prejuicio que toda visita al dentista tiene que ser la más dolorosa. Aunque no necesariamente es así, el dolor es algo que las personas, por tendencia natural, por reacción, por instinto, queremos evitar el dolor, por supuesto, y es lógico, es natural. Sin embargo, no siempre es lo recomendable, principalmente si tú estás enfocado en tu crecimiento. ¿Por qué? Porque como vas a estar creciendo, ¿sí? Sin duda, vas a tener experiencias negativas o experiencias malas. Ahora, hay tres verdades acerca de las malas experiencias. En primer lugar, todos tenemos malas experiencias. ¿Sí? Esa es la primera verdad. Todos tenemos malas experiencias. Segunda verdad, a nadie le gusta tener malas experiencias. ¿Verdad? A nadie le gusta tener malas experiencias. Y la tercera, y esta es la verdad más importante, ¿sí? Muy pocas personas son capaces de convertir las experiencias negativas en experiencias positivas. Y la diferencia entre personas ganadoras y personas perdedoras no es la ausencia de problemas o la ausencia de experiencias negativas, no. La diferencia radica en cómo cada tipo de persona reacciona ante esos problemas y cómo los gestiona, ¿sí? Entonces, cuida de reaccionar y de gestionar con
con madurez las experiencias negativas que has tenido, ¿sí? Por ejemplo, en mi experiencia laboral he sido despedido 3 veces, ¿sí? He renunciado a otras 4, pero he sido despedido 3 veces por situaciones que, claro, siempre pensándolas desde mi punto de vista han sido injustas, ¿no? Pero independientemente de eso, esas experiencias que, porque a nadie le gusta recibir una carta de despido, ¿verdad? Han significado oportunidades de crecimiento, ¿sí? A ver, no les gustó mi trabajo en tal lugar, ¿por qué pudo haber sido? ¿O por qué fue? ¿Sí? Si es que tienes la oportunidad de recibir una retroalimentación, qué genial, qué mejor, ¿sí? Pero si no, reflexiona. Acuérdate que una de las leyes que veíamos en la sesión anterior, la ley de la reflexión, ¿sí? Haz una pausa en tu ritmo de vida y dedícate ese tiempo para ti, para que tú puedas autoevaluarte constantemente. ¿De acuerdo? Como les decía, desarrolla tu habilidad de convertir experiencias negativas en experiencias positivas, ¿sí? Si algo te pasó de malo, ¿de acuerdo? Búscale cuál fue el aspecto bueno que hubo detrás de aquella experiencia negativa, ¿sí? Y sin duda hubo montones de cosas, ¿verdad? Hace tiempo me acuerdo que perdí un viaje, ¿de acuerdo? Y, y claro, la pérdida de ese viaje me implicó quedarme más tiempo en casa, pero también poder atender algunas circunstancias que se estaban presentando en la casa y que fue necesario llamar a una persona para que haga unas reparaciones. ¿Qué pasaba si me iba a ese viaje? De pronto disfrutaba el viaje y al regresar me encontraba con sorpresas, ¿verdad? Entonces, siempre hay algo positivo dentro de las experiencias negativas. Y por sobre todo, ¿en qué te vas a enfocar? La pregunta, creo que esa es una de las preguntas clave. ¿En qué te vas a enfocar? ¿En lo malo o en lo bueno? ¿Sí? Y creo que esta temporada, este tiempo de pandemia, de cuarentenas, nos ha presentado precisamente esa reflexión. ¿Sí? ¿Por qué? Si tú encuentras cosas negativas, aspectos negativos de este tiempo, los vas a encontrar. Sí, pero al mismo tiempo, si piensas en cosas positivas, en aspectos positivos que han sucedido durante este tiempo de pandemia, también vas a encontrar respuestas. ¿De acuerdo? Entonces, puedes siempre tener la confianza que detrás de cualquier cosa negativa va a haber algo positivo, pero enfócate en lo positivo. Es el famoso ejemplo de el vaso está medio lleno o está medio vacío. Todo depende en lo que te enfocas. ¿Sí? El enfoque es todo. Ahora, veamos. ¿Existen algunos tipos de dolores? Sí, existen algunos tipos de dolores. Algunos de ellos, por ejemplo, hablemos de algunos. El dolor provocado por la inexperiencia, por lo general está acompañado de esta frase. Nunca había pasado por eso. O es la primera vez que me pasa algo así. ¿De acuerdo? Entonces, tú puedes, solamente cambiando los acentos de esa frase, puedes transformarle una experiencia negativa en algo positivo, ¿verdad? Otra, la incompetencia. Una de las frases comunes de la incompetencia como dolor es, debí haber visto que eso venía. Debí haber esperado aquello. Y claro, igual, si cambias el acento, se convierte, aquello negativo se puede convertir en positivo. Otro dolor, otro tipo de dolor. Y sin duda, muchos de nosotros hemos vivido estos tipos de dolores en diferentes aspectos de nuestras vidas. Que es normal, es casi natural, ¿verdad? Pero vale la pena también ponerle buena actitud, ¿sí? Como nos dice Maribel Rodríguez en uno de los comentarios, pensar positivo y seguir adelante sin importar las adversidades. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo.
Eh, el conflicto como dolor, la frase que maneja es, los encuentros humanos no siempre salen bien. Es decir, hay personas que tienen miedo o tal vez recelo de contactar, de socializar con otros porque no siempre salen bien. O es la forma de pensar, ¿no? ¿Sí? Eh, el cambio como dolor. No quería que pase eso. Yo no quería que esas cosas me pasen. Es un dolor, ¿sí? Otra, la mala salud es un dolor. Cuando te diagnostican algún problema, alguna enfermedad, algo negativo en tu salud, eh, se tiene un dolor, por supuesto, pero hay que saber enfrentarlo. Como dice el refrán, ¿no es cierto? Al mal tiempo, buena cara, ¿sí? Decisiones. Muchas veces tomar decisiones nos causa dolores, precisamente precisamente cuando queremos a través de esas decisiones agradar a todos, ¿sí? Lo que ya habíamos conversado no se va a poder. Una pérdida financiera es un ejemplo de dolor, por supuesto. La pérdida de una relación, ¿sí? El rompimiento de una relación es un dolor, provoca un dolor. Sin embargo, como te digo, en medio de todas las experiencias que pueden ser negativas, existe siempre, siempre, siempre algo positivo. Otro ejemplo de dolor es el no ser el número uno, no destacar, no recibir el mérito que lo tenías, ¿sí? Frustra. Frustra cuando lo piensas como dolor, ¿de acuerdo? Eh, a veces el exceso de responsabilidad se convierte en un dolor. Cuando crees que las personas están esperando mucho de ti o que están esperando más de lo que tú puedes dar, eso provoca dolores, pero siempre, como te digo, va a depender de cómo te enfocas tú, ¿sí? La vida es predeterminadamente buena, ¿de acuerdo? Entonces, convierte tus dolores en beneficios. Valora y desarrolla tu creatividad. Y para esto vamos a ir pasando, a ver, antes de pasar, tenía una frase que sí la quería compartir precisamente en este tema de la ley del dolor. Y es que la verdadera vida, la vida de verdad, esa vida auténtica, esa vida empieza recién, al final de tu zona de confort. ¿Sí? Porque dentro de la zona de confort, lo que hacen muchas personas es existir, ¿sí? Marcar la hora de entrada y esperar a que sea la hora de salida. Eso es la zona de confort. Pero lo que es la verdadera vida, esos desafíos, esas oportunidades de crecimiento, ese compartir con los demás, eso recién empieza al final o fuera de tu zona de confort. Empieza precisamente en esa zona de crecimiento que todos tenemos, ¿sí? Y que todos tenemos también el derecho de darnos el acceso hacia esa zona. Ahora, ¿qué aprendizajes me gustaría que te lleves con la sesión de hoy? En primer lugar, define tu plan de vida. Si lo quieres hacer por escrito, mejor, ¿sí? Si lo quieres hacer por escrito, va a funcionar mucho mejor. Te invito a buscar una estrategia que se llama el mapa de sueños, ¿sí? Y aplícalo para ti, aplícalo para tu familia, ¿de acuerdo? Un mapa de sueños que te va a ayudar a definir tu plan de vida. Como te digo, el plan de vida no solamente va a ser la lista de qué cosas quiero conseguir o qué lugares quiero visitar o con qué personas me quiero relacionar de mejor manera, no, sino qué pasos son los que necesitas dar para cumplir cada uno de esos sueños. ¿Perfecto? El siguiente, el siguiente aprendizaje es aplica tu creatividad. Todas las personas tenemos una dosis de creatividad, ¿sí? Aplica esa creatividad para que encuentres las mejores estrategias que te permitan cumplir ese plan de vida.
La tercera aplicación, cuida tu entorno. ¿De acuerdo? Cuida tu entorno. Tú eres los libros que lees, tú eres las personas con quien te relacionas. Todo eso forma una parte de tu ser, de tu identidad. Entonces, cuida lo que se dice de ti. ¿De acuerdo? A veces la estrategia de cuidar tu entorno, en algunas ocasiones, puede significar o puede implicar la separación de algunas relaciones, ¿sí? El abandonar algunas amistades. En algunos casos, no te digo que siempre, ni que te vuelvas una persona solitaria, no para nada, pero cuida ese entorno, ¿de acuerdo? Y por sobre todo, sé tú la persona que otros quieren tener como amigo, ¿sí? Entonces, y esto va mucho más allá de ser introspectivo, introvertido o ser extrovertido, va mucho más allá. Porque una persona se autocalifica como introvertida cuando no le gusta mucho conversar. Perfecto, no hay problema si no te gusta mucho conversar. Pero cuando estás con otras personas, ¿cómo eres? ¿Cómo te portas? ¿Qué actitudes tienes? ¿Qué actitudes ven los otros en ti? ¿Sí? Entonces, sé la persona que otros quieran tener como amigo. Y aquí lo aumentaría algo más en cuanto a nuestra profesión como docentes. Sé el docente precisamente que tus estudiantes quieren ver como ejemplo, ¿sí? Sé la persona que otros quieren ver como ejemplo. Que alguien pueda decir, por ejemplo, recuerdo el nombre de uno de los docentes que está aquí, es Ángel, y que también es estudiante en uno de los cursos que estoy haciendo de tutoría este tiempo. ¿Qué tal? ¿Cuántos estudiantes podrán decir, yo quiero ser como el profesor Ángel, como el licenciado Ángel? ¿Sí? O ¿cuántos estudiantes me gustaría que digan, yo quiero ser como Mauricio? ¿Sí? Y puedo tomar cada uno de los nombres que los he visto ya de las personas que están conectadas, como Berito, como Alicia, Andrea, Mónica, quiero ser, ¿sí? Como Katy, como Ligia, y cada una de las personas que están conectadas a la sesión de hoy y a quienes verán la grabación, por supuesto. Entonces, sé tú la persona que otros quieren tener a su lado. Y el último, creo que el último consejo ya para la sesión de hoy, al mal tiempo, ¿verdad? Al mal tiempo, buena cara, ¿sí? Entonces, con una sonrisa, con una sonrisa podemos derribar un montón de barreras, ¿de acuerdo? Con una buena actitud, ¿sí? Podemos abrir un montón de puertas. Entonces, vale la pena, ¿verdad? Vale la pena esforzarnos y mostrar precisamente esa calidad en el cambio de nuestro entorno. Les agradezco muchísimo por su atención y mientras tanto vamos dando espacio para contestar preguntas. Sí, muy bien. A ver, Muchas gracias, Mauricio. Estuvo muy, muy interesante esta capacitación de hoy. Realmente la información que nos brindas nos ayudan a crecer no solamente como profesionales, sino como en lo personal, en lo familiar, en lo social. Es algo tan importante que podamos aprender a querernos a nosotros mismos para poder proyectar este amor hacia los demás y más como docentes, porque los docentes son el reflejo de sus estudiantes. Y qué importante lo que dices que un estudiante quiera ser como su docente debe ser algo tan gratificante, algo tan hermoso. Saber que puedo ser el ejemplo de esos niños, de esos jóvenes y que van a tomar lo mejor de mí. Es por eso que les invitamos a que se sigan capacitando diariamente para que sean ustedes ese ejemplo que buscamos en todos los docentes del Ecuador y de Latinoamérica y del mundo entero, porque ustedes son los que van sembrando esa semilla en cada uno de los estudiantes, que luego serán personas
grandes, serán profesionales, serán políticos o yo qué sé, pueden ser muchas cosas. Y ustedes son los que van forjando ese futuro de cada uno de ellos. Muchas gracias, Mauricio. En realidad, estas charlas nos motivan a seguir adelante, a seguir trabajando día a día para mejorar esta calidad de la educación. Más en día hoy que es una educación virtual, ya no podemos estar cara a cara, pero estamos cerca, tenemos que sentirnos cerca y con esto vamos a hacer que nuestros estudiantes sepan que los queremos, que los apreciamos y que sobre todo trabajamos día a día por el bienestar de cada uno de ellos. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. No se olviden que pueden obtener su certificación académica a través de nuestra cuenta corriente, Produbanco número 0200 523 5711 a nombre de Formación Continua Poliestudios for Polinet S.A. El número de RUC 179 274 2001. Es importante que ustedes sepan que el depósito que deben hacer por la certificación de 40 horas es de $20 o su certificación por 4 horas es de $5. No se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube, Poliestudios. Aquí está colgada todos los videos de los webinars anteriores. Tienen videos que les van a poder servir como herramienta para su trabajo diario. Igual en nuestra fanpage de Poliestudios en Facebook van a encontrar información muy preciada sobre educación digital, educación virtual y cómo ser un docente todoterreno. Muchas gracias, Mauricio. Te esperamos el viernes. Igual que a cada uno de ustedes, la cita es entonces del viernes a las 4 de la tarde nuevamente para seguir aprendiendo acerca de ser un líder innato, un docente todoterreno. Muchas gracias de cada uno de ustedes. Mauricio, tal vez te quieres despedir de nuestros participantes. Sí, por supuesto, siempre un gusto compartir estos espacios con las personas, con los profesionales docentes que están demostrando así su disposición de crecimiento. No quería dejar pasar una pregunta que hacía Katy acerca del mapa de sueños. ¿Es igual que el Vision Board? Sí, el Vision Board es el término en inglés, por decirlo así, aunque la traducción no es exactamente literal, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, les agradezco y Dios mediante nos veremos el día viernes. Estaré contando las horas para volver a compartir junto con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Nos vemos el viernes entonces a las 4 de la tarde. Muchas gracias a cada uno. Que tengan una excelente tarde y una buena noche. Hasta luego.